de peritoneo, mesenterio y retroperitoneo, por alguna extraña razón que desconozco y que tampoco comparto. Definitivamente no, doctor. Sí, sí, claro que sí. Entonces, el día de hoy vamos a, se podría decir, hablar un poquito más a fondo. Bueno, más fácil. Sobre el mesenterio. ¿Lograron leer algo sobre el tema del mesenterio? En la anterior clase hablamos sobre el peritoneo y tocamos algo sobre el mesenterio. ¿Lograron ver algo más, profundizar algo más al respecto? Tú morirás vilmente crucificada al amanecer. ¿Sí, no? ¿Alguien nada? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Entonces, nadie ha leído nada sobre mesenterio y les valió, básicamente. Qué bárbaros, qué bárbaros. Pero recordando un poquito la anterior clase, dijimos que el mesenterio es una estructura que serviría de soporte y de sostén para los órganos que están en la cavidad peritoneal, fijarlos a la cavidad retroperitoneal. En su paso dijimos que alberga todo el paquete vascular sanguíneo, en este caso arterias, venas y ganglios linfáticos, y también los plexos nerviosos, ¿verdad? Entonces, profundizando un poquito más hacia adelante, vamos a entrar un poquito más a fondo al respecto y vamos a hablar, como en la anterior clase dijimos, que ¿qué células eran las encargadas de generar el líquido peritoneal? Y que lo dijimos anteriormente. ¿Qué? Células mesoteliales. Muy bien. ¿Y cuánto dijimos que se generaba de líquido peritoneal en 24 horas? Pues de 100 a 150. Muy bien. Entonces, ¿qué más podríamos hablar sobre el mesenterio? ¿Qué otras? Vamos a hallar el sentido. ¿Qué otras patologías podríamos encontrar en el mesenterio? Según su opinión. Al ser una estructura que fija, que genera líquido peritoneal, haciendo una glándula, ¿cuáles son los principales cánceres de las glándulas? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, ya deberían de saber. ¿Lleva la materia de oncología como tal? Sí, sí. Este semestre. Sí. ¿Y quién es su docente? ¿Doctora quién? ¿De especialidad? Oncólogo. ¿Onco? Sí, claro, ese es el camino, digamos. Primero es medicina interna, luego onco. Bueno, vamos a tal vez saltarnos un poquito su tema, pero los principales cánceres que generan las glándulas, en este caso las glándulas interesantes, son los adenocarcinomas. ¿Sí? Siguiente. Después del primer pantallazo y haber conversado en la anterior clase, vamos a hablar
un poco más adentro de las limitaciones que hace el mesenterio, las dimensiones quirúrgicas y la anatomía quirúrgica del mesenterio como tal. Sigue. Entonces, ¿qué es el mesenterio? Dijimos. ¿Cómo se definía el mesenterio? Estructura. ¿Qué es qué? Es un soporte que va a mantener a los órganos hacia el ¿Será dependiente del peritoneo? ¿Cómo? Opción A, sí. ¿Qué he dicho? Opción B, no. Opción C, quizás. Opción D, no sé. Sí. ¿C? ¿Sí? Sí, sí, ¿Que sí, que es dependiente del peritoneo? sí. No, en realidad el peritoneo lo envuelve también. El mesenterio, al tener células mesoteliales, y tiene también parte de, se podría decir, tejido adiposo, parte, no es que en realidad sea tejido adiposo en su totalidad, en realidad son células mesoteliales y también forma parte del tejido adiposo. Más o menos. Pero lo que sí es que envuelve el peritoneo a la capa del mesenterio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido podríamos decir que los intestinos tienen un borde mesentérico y un borde antimesentérico. ¿Ustedes qué opinan? Si no saben, nos responden. ¿No? Todo el intestino lo rodea el mesenterio, así, y ya está. Siguiente. Entonces, podríamos decir que hay partes del intestino que están libres de mesenterio y que se llaman bordes antimesentéricos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? O sea, tan difíciles, no les entiendo, ¿por qué no responden? Es como si les preguntara, ¿el caballo blanco de Melgarejo será blanco, será crema o marfil? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí, no? No sé. Ay, Dios mío. No sé, se dedican a trabajar, tienen alguna otra actividad, no sé, estudiar, no sé, los comprendería. Pero apuesto que el 100% de aquí solamente se dedica exclusivamente a las redes sociales y a medio estudiar. Estudien un poquito más. Podríamos conversar sobre temas muy interesantes, pero es que estudiar. Muy bien, entonces dijimos que las funciones claves del mesenterio son la adhesión intestinal, reservorio de tejido adiposo y una vía de paso vital para los... ¿Para qué? Para los vasos sanguíneos, el paquete vascular y nervioso. ¿Sí? ¿Qué dijimos? ¿Qué tipo de patologías dijimos? ¿O qué tipo de cánceres dijimos que era la principal vía de migración los linfáticos? Tan tarde, hijo, tan tarde, ¿cómo se les ocurre llegar a esta hora y pretender pasar por esa situación? ¿Y realmente son este grupo todos ustedes? A mí se me hace que no quieren esperar a las siguientes clases y se harían este grupo, ¿no? Bien, estábamos en qué dijimos, qué tipo de cánceres, los adenocarcinomas. ¿Y qué dijimos que son de origen qué? Glandulares, perfecto. Con eso ya tienen por lo menos unos 5 puntos en oncología. Clásico. Entonces, si el mesenterio como tal sirve como paso de los ganglios linfáticos y contiene los ganglios linfáticos, la anterior clase habíamos comentado al respecto, será necesaria la extirpación del mesenterio junto con a cualquier tipo de tumor, o sea, de origen intestinal del tubo digestivo. A ver, ¿quiénes dicen que no? Pero sean valientes. ¿Puedo ver? No, si me estás haciendo como crees. Decíamos que si el mesenterio alberga los ganglios linfáticos y nos encontramos frente a un tumor del tubo digestivo, será imperiosamente necesario la extirpación de esa porción del mesenterio. Si no saben, no responden. Sí, claro que sí, es necesario. En la anterior clase habíamos comentado
que se hace una resección en que dijimos en uña. Resecamos toda la parte mesentérica de la porción intestinal. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el mesenterio, al albergar los ganglios linfáticos, sirve como reservorio para cualquier tipo de adenocarcinoma. ¿Sí? Este tipo de resección se llama resección en cuña, y si nosotros nos vamos un poquito más allá y le vaciamos los ganglios adyacentes, se llama linfadenectomía. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Pienso que no, mesenterio es tan sencillo. ¿Verdad que no? ¿Nada? ¿O alguien tiene alguna duda o pregunta? Siguiente. Entonces, ya anteriormente habíamos comentado sobre los órganos intraperitoneales y de los retroperitoneales. Dijimos que los retroperitoneales son todos aquellos que están por detrás del peritoneo, y en este caso dijimos que eran ¿cuáles? Inicialmente dijimos que era el colon ascendente, el colon descendente, los riñones. ¿Qué más? ¿Qué más comentamos que? ¿Lo qué? ¿El ureter es un órgano? No sé, tal vez la anatomía cambió. Sí, ¿cuáles serían? Son colon ascendente, descendente, riñones. ¿Qué más? Duodeno. ¿Qué más? ¿Cuál? El páncreas. ¿Qué más? Una estructura que se podría decir es el final del tubo digestivo. El recto. ¿Y por qué serán retroperitoneales? No diga cosas, doctor, porque están detrás del peritoneo, ¿verdad? Esa pregunta cualquiera responde. ¿Y por qué será que el colon ascendente solamente y el transverso y el sigmoide son intraperitoneales en todo caso? ¿No se les vino a la cabeza esa pregunta? ¿Por qué partes del colon sí son retroperitoneales y otras partes están dentro de la cavidad peritoneal? ¿Cuál creen que es la razón? ¿Alguna vez escucharon hablar sobre la fascia de Toll? ¿Nunca? ¿Nunca en la vida? La fascia de Toll es una estructura que, si bien vamos a dibujar, ¿te puedes decir uno más adelante, por favor? Una más adelante. Aquí. Entonces, todo lo que esté por detrás de la bolsa peritoneal va a recibir el nombre de retroperitoneal. Entonces ahí entra en contexto la razón de por qué el colon tiene algunos segmentos que son retroperitoneales y los demás son intraperitoneales. ¿Por qué? Cobra sentido por la fascia de Toll. Y la fascia de Toll recubre como tal el colon y el páncreas. Y ustedes preguntarán, ¿y para qué me sirve conocer la fascia de Toll? ¿Qué me da de beneficioso conocer la fascia de Toll? Dentro de la anatomía quirúrgica, como tal, la fascia de Toll divide todo lo que es una corredera paridocólica derecha y una corredera paridocólica izquierda, que a su vez une dos segmentos importantes. Divide a la cavidad abdominal en un supramesocólico y en un inframesocólico. ¿Y todo esto para qué o por qué? Si nosotros hacemos una cirugía de resección, vamos a imaginarnos que llegó una patología, una apendicitis. Esta apendicitis recontra complicada, un paciente joven del campo que se aguanta el dolor hasta las últimas, no sé, hasta el último momento, se complica y el apéndice, ¿en dónde está el apéndice? ¿Saben dónde está el apéndice? ¿Ya llevaron mi apéndice? ¿Sí? José Blanco derecho. ¿Dónde? Postero medial del ciego, ya un poquito más específico. Tenemos una estructura conocida como el ilium, ¿verdad? Y aquí tenemos una estructura que los libros determinan que es de más o menos 8 a 10 centímetros, de 0.5 centímetros de diámetro,
y que está en la confluencia de las tenias y o a 2 centímetros de la unión ileo-colon. Vamos a suponer que este paciente se recomplicó, le dio una apendicitis pero terrible, no fue a consulta, se aguantó una semana después. ¿Y qué creen que pasa con las infecciones? O cuando hay un tejido que se desvascularizó, en este caso como la apendicitis, y se necrosó, ¿qué creen que pasa? Va a generar una peritonitis primero, ¿verdad? Pero hace una migración o translocación bacteriana y genera una paratiflitis. La paratiflitis se determina como una infección, en este caso de SIDA. ¿Qué creen que sea lo más, se podría decir, adecuado para este paciente? Opción A, le sacamos el ciego. Opción B, le sacamos todo el colon. Opción D, le dejamos en una ileostomía. ¿Qué dijimos que era una ileostomía? ¿O una ostomía como tal? Unión. ¿La qué? Más fuerte, digo más fuerte. A ver, ¿cómo era? La conexión de una víscera interna, La conexión. una víscera hueca con la pared abdominal. Está bien. En tus propios términos está muy bien. La exteriorización de una porción del tubo digestivo hacia la pared abdominal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen que sea el tratamiento óptimo en este caso? Sí. ¿Qué harían ustedes dentro de su lógica? Opción C. Le sacamos la mitad del colon, le sacamos una porción del colon, lo dejamos en ileostomía para que este segmento del colon deje de trabajar y le podamos dar antibiótico y se pueda resolver. ¿Qué creen ustedes? Ileostomía. ¿Cuál? Ileostomía. Opción A, le sacamos el ciego. Opción B, le sacamos el colon. Opción D, lo dejamos en ileostomía. ¿En ileostomía? Sí. No, le sacamos el colon. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paratiflitis como tal es muy complicado que el ciego retorne a su condición inicial. ¿Cuántas capas tiene el tubo digestivo? Tiene una mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y una vez que se destruye parte de la serosa como tal y llega a la muscular, la infección, es súper complicado que este tejido vuelva a cumplir su función. ¿Y cuál es la función del ciego? ¿Qué función cumple el ciego? La porción del ciego del colon. La absorción de agua, sales biliares, principalmente en este segmento y en esta porción. ¿Sí? Es súper complicado que este tejido vuelva a tomar las funciones previas. Es por eso que se hace una hemicolectomía, en este caso derecha. Las correderas parietocólicas derechas e izquierdas nos sirven como confluente anatómico para este tipo de cirugías. Y no solamente podría ser una hemicolectomía derecha, podría ser igual a una hemicolectomía izquierda. ¿En qué casos haríamos una hemicolectomía izquierda? Principalmente y actualmente se hace cuando hay pacientes con dolicomegacolon chagásico, los cuales estos pacientes se volvulan, la lesión abarca todo lo que es el sigmoides, muchas ocasiones asciende y se hace directamente una hemicolectomía izquierda. ¿Es el tratamiento de elección? No, podríamos hacer muchas otras cirugías. Una de ellas la cirugía de Duhamel-Habat. Pero no vamos a hablar en su momento cuando hablemos de colon. ¿Se entiende cuál es la razón de conocer el mesenterio, sus límites y sus limitaciones? Principalmente para determinar ¿qué? Procedimientos quirúrgicos. ¿Sí? Entonces, lo que anteriormente habíamos comentado, divide la cavidad abdominal en una porción supramesocólica e inframesocólica. ¿Qué órganos tenemos hablando de las estructuras supramesocólicas? Hígado, vaso, páncreas principalmente, estómago, porción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles serán las inframesocólicas? El resto, yeyuno, íleo, ciego, colon ascendente, colon descendente, sigmoides y recto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Anteriormente una frase. Muy bien. Aquí una diferencia entre el mesenterio propiamente dicho, que en teoría solamente debería de albergar el yeyuno y el íleo, y el mesocolon transverso que está en el colon transverso. ¿Qué dijimos que pasaba con el mesocolon transverso?
y que tenía una reflexión y que hacía una cavidad en forma de delantal anterior. ¿Cobrará alguna relevancia conocer esta estructura? Si son cirujanos, sí. Si son estudiantes, sí, para hacer quedar mal al residente y a los demás cuando ustedes sepan cosas que el resto no sepa. El colon sigmoideo. Dijimos que el colon como tal tiene dos porciones móviles. ¿Cuáles eran? Colon transverso y el colon sigmoides, porque son las dos únicas estructuras que no forman parte del retroperitoneo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en por qué tiene esta movilidad? Porque tiene un... ¿De qué estamos hablando? Porque tiene un mesenterio. Listo, fin del comunicado. Siguiente. Los compartimientos. Siguiente. Muy bien. Entonces, dentro de las correlaciones clínicas, las principales patologías, se podría decir que tiene el mesenterio, es la fibromatosis mesentérica. El origen de la fibromatosis mesentérica se ha estudiado ampliamente, incluso está descrito en el Schwartz, y dice que es de origen idiopático. Y en algunas personas sí, y en otras no, pero el origen se desconoce. ¿Qué es lo que causa esta patología? Una retracción de toda la movilidad que podría tener el yeyuno o ilion o cualquier parte intestinal que tenga mesenterio. Vamos a imaginarnos que el yeyuno o el ilion, antes de pegarse hacia la cavidad retroperitoneal, vamos a suponer, porque es variable, que tiene unos 10 centímetros de mesenterio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tiene 10 centímetros de mesenterio, podríamos imaginarnos que tiene 10 centímetros de arteria, 10 centímetros de vena y 10 centímetros de qué. ¿Qué otra estructura lo acompaña? Vasos linfáticos, ¿verdad? Entonces, lo que hace una fibrosis mesentérica es que hay segmentos de este mesenterio que disminuye su tamaño. ¿Sí? Se fibrosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasaría con este tipo de pacientes? ¿Generará oclusión o no generará oclusión? Sí, también genera disminución de la movilización y de la movilidad como tal. Y si el intestino no tiene la capacidad de poder movilizar todo su contenido, ¿qué pasará? ¿Qué contenido carga el tubo digestivo? Fecal. Ahí va el Kingdom, Burger King y todo lo demás. Si no tiene la posibilidad de movilizar ese contenido, ¿qué podría pasar? ¿O qué pasará en esta situación? Obstrucción. Obstrucción. Antes de llegar a la obstrucción, los alimentos tienden en muchas ocasiones con el contacto de las bacterias del tubo digestivo a fermentar. Y si hay algo que fermenta, ¿qué pasará? Gases. ¿Y los gases qué pasa o qué hacen o qué causan dentro del tubo digestivo? Distensión. ¿Sí? Distensión, malestar general, que posiblemente podría generar obstrucciones. ¿Sí? No es complicado de entender esa parte, esa patología como tal. Es súper rara, sí. El libro lo determina que uno entre 250.000. Ahora, ¿cuál es el origen? Idiopático. No se conoce. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Otra principal patología que alberga el mesenterio como tal son los quistes mesentéricos. ¿Y qué serán los quistes mesentéricos? ¿Qué será un quiste? Me acuerdo que hasta en la primera clase habíamos deducido cómo era un quiste, que tenía un quiste. ¿Cuál era la diferencia con una hernia? No se pasa. ¿Qué debería de tener? Vamos a imaginarnos que este es nuestro quiste. Entonces debería de tener un continente, ¿verdad? Que contiene el quiste. Y si es un quiste, ¿qué contendrá? Depende de la estructura anatómica en la que se encuentre, ¿verdad? En este caso, si estamos hablando de mesenterio, ¿qué dijimos que es principalmente lo que produce? Según las células mesoteliales, Líquido. líquido peritoneal. Entonces el quiste contendrá Líquido líquido, peritoneal. tan sencillo. En muchas ocasiones no podría contener líquido, sino más bien que mucina o mucos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué complicaciones podrá tener este quiste mesentérico como tal? Al aumentar su volumen,
estamos hablando de aumentar un volumen pero en grandes proporciones, ¿qué creen que podría pasar? Si introducimos presión dentro de la cavidad abdominal. Sí, aparte de hernia, ¿qué otra cosa podría pasar? Compresión, ¿verdad? Va a comprimir los tejidos adyacentes, en este caso el tubo digestivo como tal. Y si lo comprime, ¿qué va a ocasionar? Obstrucciones, ¿sí? Ahora, la pregunta será, ¿este quiste mesentérico será fácil de diagnosticar por clínica? No. ¿Por qué? Porque es asintomático hasta el momento en el cual genera obstrucciones o síntomas ya muy avanzados. Por lo regular, su diagnóstico es fortuito. El paciente fue a hacerse, no sé, una ecografía de control por cualquier tipo de razón o situación, o una tomografía, y se vio el quiste. ¿Sí? ¿Tiene potencial de malignizarse? No. No tiene el potencial de malignizarse. ¿Qué tipo de patologías podrían ser malignas dentro del mesenterio? Al ser una glándula. ¿Qué dijimos? Adenocarcinomas, leiomiosarcomas, liposarcomas. ¿Sí? ¿Y alguna duda o pregunta hasta ahí? Siguiente. Muy bien, entonces vamos a determinar que embriológicamente el intestino rota 270 grados antes de ingresar en la cavidad abdominal. Y si no cumple esta rotación y no ingresa en la cavidad abdominal, ¿qué patología genera? Que dijimos que genera una hernia en los recién nacidos, una gastrosquisis, dijimos, ¿verdad? Hasta dijimos que en estos pacientes podríamos usar malles absorbibles y demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dos preguntas? ¿Esto es importante? Por lo regular. Siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué es un vólvulo o qué será un vólvulo intestinal? Creo que ya lo hemos dicho como unas 2 o 3 veces en todas las anteriores clases que veníamos llevando. Sería lamentable y muy vergonzoso que no puedan responder lo que es un vólvulo intestinal. ¿Qué es un vólvulo? Qué triste. Torsión. Un vólvulo no es más que la rotación de una porción intestinal sobre su propio eje, generando, ¿qué dijimos? Oclusión. Me acuerdo perfectamente haberles dicho que la porción que por lo regular se volvula es la porción sigmoidea. Pero en este caso, cuando hay algún tipo de patología mesentérica como tal que genere retracción del mismo, altera todo se podría decir el ciclo como tal, y en cualquier porción podría volvularse, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el tratamiento de un vólvulo, independientemente de la porción en la cual se haya volvulado? ¿Cirugía? Un poquito antes de la cirugía podríamos hacer algo más por ese paciente. Podríamos usar, ¿qué? Si está en la porción sigmoidea, podríamos usar un rectosigmoidoscopio y devolvular. Si está en la porción medial intestinal, podríamos usar una endoscopía flexible, llegar hasta la zona del vólvulo y devolvular. ¿Va a generar curación del cuadro? Definitivamente no, es simplemente paliativo. Pero antes de determinar el origen, siempre debemos de corregir el cuadro. ¿Y esto por qué creen que sea de esa manera? ¿Por qué creen que primero debemos devolvular? Ya sea cual sea la porción, antes de hacer una cirugía. Para aliviar los ¿Qué? Para aliviar los síntomas. Sí, muy bien. ¿Alguna otra razón? Un poco más allá. Pensando con cabeza quirúrgica. ¿Qué pasa con un tejido volvulado? ¿Qué creen que podría pasar con un tejido volvulado? Exacto. No tiene buena circulación. ¿Y qué pasa con los tejidos que no tienen buena circulación? Necrosis.
generan isquemia. Y al generar isquemia este tejido, ¿qué pasará? Se inflama. Y tejido inflamado, edematoso, ¿ustedes creen que cicatriza bien? No. Entonces yo podría hacerle el corte y volverlo a unir el tejido inflamado. No, esa es la razón primordial y principal de por qué no se hace de buenas a primeras la cirugía. Y si yo no tendría otra salida más que realizar una cirugía, dijimos que haríamos, ¿qué tipo de cirugía? En la cual dijimos que se extraía parte del colon sigmoides y se exteriorizaba el colon descendente, la colostomía, comúnmente conocida como procedimiento del maestro profesor Hartmann. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿todas las preguntas hasta ahí? Batman. Es una buena pregunta. La devolvulación como tal, nosotros vamos a verificar un intestino de esta manera, ¿sí? Y si está volvulado, imagínense que ustedes agarran un tubo flexible y lo botan sobre su eje. ¿Qué imagen ustedes pretenden que van a ver? En forma de ¿qué? Espiral, exactamente. En términos quirúrgicos se le llama roseta mesentérica por su forma que tiene de una rosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que se procede a hacer? Nosotros tratamos de ingresar con el rectoendoscopio flexible o rígido a esta zona y tratamos de conectar. Vamos a imaginarnos que es un bórbolo de sigmoides, ¿sí? Nosotros ingresamos a ese bórbolo de sigmoides por atrás, por el ano, localizamos la roseta, tratamos de introducir un tubo rectal por esta zona y si atraviesa esta zona, ¿qué creen que hay por detrás de esta roseta? En este sector. ¿Qué más? Gases. Entonces, ¿está a presión o no? Sí. Y si está a presión, ¿ustedes creen que si yo introduzco algo por aquí, va a ceder o no va a ceder? Va a ceder. Va a ceder. Ese es el principio por el cual se realiza este tipo de procedimiento. ¿Sí? Y se deja, o en este caso se dejaría, una sonda rectal que atraviese la zona de volvulación. Ese es el procedimiento que se realiza. Ahora la pregunta es, ¿será fácil? No. ¿Por qué no es fácil? ¿Qué grosor tiene el colon? Las 4 capas del colon que dijimos que era. La primera dijimos que era la Mucosa. submucosa. La segunda capa es la mucosa. La tercera es la muscular. Y la cuarta es la serosa. ¿Cuánto creen que mide? 1 milímetro. En algunas porciones, como en el del ciego, mide 2 milímetros. Hay un alto riesgo de perforación. La perforación es la única situación en la cual nosotros podríamos ingresar de buenas a primeras y hacerle un procedimiento de Hartmann como tal. ¿Sí? La otra condición para ingresar y hacer un procedimiento de Hartmann de forma directa es se podría decir que el paciente esté hemodinámicamente inestable. ¿Y qué sería que el paciente esté hemodinámicamente inestable? Hipotensión, ¿qué más? ¿Qué? A ver, ¿qué será un shock? Definición de shock. Esa es una buena respuesta. Sí, que el paciente esté chocado, claro que sí, pero ¿qué será un shock? No, esa respuesta me la va a dar el policía que me debe entrar en las salas y le digo otra, un poquito más precisa. Incapacidad. ¿De qué? Del sistema cardiovascular de cubrir las necesidades de oxígeno de los tejidos periféricos. ¿Es eso o no es eso? Sí. Me imagino que ¿quiénes ha dado el anterior semestre shock? ¿Quién? ¿Qué docente? El doctor Carlos. Doctor Carlos también ha sido mi docente. Me imagino que él les ha de hablar al respecto del shock tal como es, en esos términos. ¿Sí? Entonces, si hay una incapacidad de generar o cubrir las demandas de oxígeno del organismo, ¿qué condiciones debería de seguir? Debería de haber una hipotensión. Posterior a eso, ¿qué debería de haber?
¿Habrá taquicardia o habrá radicardia? ¿Mm? Dependiendo la situación en la que le encontremos, pero taquicardia posterior sobre el bradicardia. ¿Este paciente tendrá alteraciones de la conciencia? Sí. ¿Qué más? ¿Cómo estará su respiración o su frecuencia respiratoria? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Nosotros vemos eso y decimos que es un shock, pero ahí sí. Entonces ahí cobra sentido que ustedes me digan que el paciente esté chocado. Pero hay que saber lo que significa que el paciente esté chocado. ¿Sí? Entonces sí, alteración hemodinámica o shock del paciente nos condiciona inmediatamente a hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Siguiente. Muy bien, entonces vamos a culminar con que el mesenterio es una estructura crucial, fundamental del tubo digestivo y que nos da pautas y orígenes de cómo proceder en un acto quirúrgico. ¿Sí? ¿Va a entrar al examen? Sí, va a entrar al examen. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta qué hora tenemos clase? 6:45. ¿De qué más vamos a hablar con el mesenterio? La siguiente clase, en teoría, tenemos que llevar retroperitoneal, que igual son como 2 horas. No entiendo. Bueno, vamos a hablar 15 minutos más al respecto y luego van a ir a tomar una siesta de bebés. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hablar sobre el mesenterio? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cochicheo, chisme? ¿Un chisme del mesenterio? A ver, ¿qué se les podría chismear acerca del mesenterio? El mesenterio como tal no es complicado ni es difícil de comprenderlo. Simplemente deduciendo que es una estructura que mantiene adherido el tubo digestivo al retroperitoneo ya tenemos la pauta adecuada. El resto de patologías como tal son muy raras de encontrar, pero no imposibles. ¿Les corresponde diagnosticarlas? Posiblemente no. Independientemente, posiblemente de que salgan varios gastros o posiblemente haya algunos cirujanos, pero si ustedes llegan a ese nivel sí cobrará relevancia, antes no. Porque antes de que ustedes lleguen a ese punto, lo máximo que van a poder identificar va a ser una obstrucción intestinal, ya sea alta o ya sea baja. ¿A quién le corresponderá diagnosticar efectivamente cuál es la razón? ¿Al cirujano o al gastro? ¿Verdad? Sí. Así es, como es. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué patologías dijimos que tienen que ver con el mesenterio? Quistes. ¿Cuáles? Quistes. ¿Qué? Fibromatosis mesentérica o la fibrosis mesentérica. Que no es nada más que una retracción del mesenterio, ¿sí? Que puede condicionar en general bordos. Dentro de las patologías que generan un quiste, dijimos que podríamos encontrar un quiste mesentérico. ¿Quién tiene tantas monedas? Un quiste mesentérico. ¿Y qué dijimos que ocasionaba en forma de clínica? Una oclusión intestinal, ¿verdad? Y dijimos que podría ser de fácil diagnóstico, no. Que es más bien de diagnóstico fortuito. ¿Sí? Después dijimos los principales cánceres, en este caso del mesenterio, son los adenocarcinomas. Es mucho más raro de encontrar, pero podríamos encontrar leiomyosarcomas o los liposarcomas. ¿Sí? Ya finalizó mesenterio. ¿Qué clase tienen después? Medicina legal. Para la siguiente clase sí van a estudiar el retroperitoneo, pero sí van a estudiar el retroperitoneo. Es más, la siguiente clase vamos a tomar un examen previo del retroperitoneo. ¿Qué libro estamos usando de referencia?